Nosotros comenzamos esta serie titulada La manera de Dios hace varias semanas y hoy vamos a hacer como el entretiempo. Me explico. Hemos visto dos acciones muy puntuales y hemos tomado como ejemplo la vida de Salomón. Dios le dice a Salomón: hay un reto de vida, hay un reto al que me gustaría que tú te dediques, y es el de construir un templo. Ahora, tal vez el reto que Dios te desafía a ti no es de construir un templo, pero a lo mejor es: quiero que eduques a tus hijos, o quiero que inicies una empresa, o quiero que tomes el ministerio y abras ese grupo. No sé cuál es el reto al que Dios te está invitando a vivir, pero Dios lo invita a Salomón y a partir de ahí hemos tomado algunas direcciones de cómo es la manera de Dios. Y hay 5 palabras para aquellos que no las saben o no las recuerdan. Todo empieza con decidir. Una vez que decides, tienes que comenzar. Cuando comienzas, tienes que hacer. No es lo mismo, no. Y hoy voy a explicar un poco el por qué. Pero hay que avanzar hasta terminar. Terminar es la 4ª palabra. Y la 5ª palabra es consagrar. Todo está en 2 de Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el número 6. Porque cada capítulo inicia con Salomón decidió. Salomón comenzó. Salomón también hizo. Salomón terminó. Y finalmente Salomón consagró. Y obviamente habla del proyecto que Dios lo invitó a vivir. Decidir y comenzar, que fue lo que vimos la semana anterior. Si usted no pudo asistir, puede ir a nuestro canal en YouTube y ahí puede verificar todos los detalles. Pero decidir y comenzar son retos desafiantes. Decidir te lleva a meditar sobre tus prioridades. Diga conmigo: mis prioridades. Decidir te lleva a meditar sobre la gente que es parte de tu vida, gente que necesitas, gente que Dios va a agregar, gente de la que te tienes que separar. Decidir implica meditar en el costo y el dolor que va a representar tu decisión, porque siempre hay un costo. No es gratis. Construir el sueño de Dios para ti no es algo gratis, es algo que te va a costar. Jesús habló del costo del discipulado. ¿Quieres seguirme? Déjame decirte, vas a tener que renegarte a ti mismo todos los días, tomar tu cruz y seguirme. Siempre hay un costo. Nadie construye una torre si primero no echa cálculo de cuánto realmente le va a costar. Emprender tu negocio te va a costar. Vas a ser el primero en estar, en abrir, y el último en irte. Formar hijos que amen al Señor te va a costar. Sacrificar tu espacio frente al televisor y compartir con ellos un tiempo en la palabra. Siempre hay un costo. Y cuando comienzas, que fue la 2ª parte que vimos, comenzar requiere que aceptes que no vas desde cero. Dios ya te ha venido preparando. Cada experiencia en tu camino ha sido y es parte de tu entrenamiento. Dios hace que todas las cosas, diga conmigo: todas las cosas, los buenos momentos y los malos momentos, Dios los ha usado para prepararte. Las alegrías y las tristezas, todas las cosas Dios las ha usado para prepararte. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman a Dios y aquellos que responden al llamado del propósito de Dios. Entonces debes saber que comenzar no implica empezar en cero. Dios ya te ha venido preparando. Cada experiencia en tu camino ha sido y es parte de ese proceso en el que Dios te ha venido entrenando. Y tienes que comenzar y partir desde algún punto. El principio es el punto. El principio no debe ser justamente un lugar físico. Oh, estoy aquí es donde arrancamos. Este es el principio. No necesariamente, aunque obviamente en algún punto inicias. No debe ser una acción: ok, voy a comenzar y es lo primero que voy a hacer. No necesariamente, aunque tienes que actuar. El punto de partida es el principio, porque hace referencia al valor, a la convicción con la que estás iniciando tu proyecto. Este valor que recibí de mis padres, esta convicción, esto que ellos sembraron en mí, o esto que en la intimidad Dios depositó en mí y se convirtió en mi convicción de vida. Ese es el punto de partida. Todo esto es parte de lo que vimos. Ahora, conversé esta semana y alguien me preguntó: pastor, pero
¿qué es exactamente el propósito de Dios? Y me di cuenta que necesitábamos hacer en este entretiempo una pausa para poder clarificar algunas cosas que son importantes. Porque si bien es cierto, hablamos del propósito, a veces no es claro qué es el propósito. Y quiero decirte lo siguiente. Romanos 8:28, versículo que la mayoría de cristianos recita y se aferra, dice lo siguiente: sabemos que Dios hace que todas las cosas, cuando se te abren las puertas es porque Dios está ahí. Cuando se te cierran las puertas, Dios hará que eso también suceda a tu favor. Cuando todo va bien, Dios está ahí. Pero cuando las cosas van mal, Dios hará que cooperen a tu favor. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Si tú lo amas, todo Él hará que funcione para tu bien. Y aquellos que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La palabra propósito que aparece aquí y que a lo largo de la Biblia se menciona cantidad de veces. Por ejemplo, cuando dice David el rey, en el libro de los Hechos, dice: David vivió para el propósito de Dios en su generación. ¿Me explico? Siempre es una palabra que aparece, no tiene que ver con edad, tiene que ver con algo que intencionalmente Dios está constantemente recordándonos. Esa palabra propósito, me ayudas con la palabra, es proxesis. Ahora, esa es la palabra griega. Y esa palabra griega se traduce como presentar o propuesta. Quiero que veas esto. Dios presenta una propuesta. Cuando hablamos del propósito, lo que estamos diciendo es lo que Dios te está proponiendo para ti. Es lo que Dios está proponiendo a tu vida en cada rol que tú desarrollas. Es la propuesta de Dios. Cuando Dios ve tu vida y Él dice: yo tengo un propósito contigo, Él dice: esta es mi propuesta de vida para ti. Pero este es el detalle: nosotros en nuestra vida tenemos muchas propuestas. Algunas son atractivas porque son de bajo costo y aparentemente de grandes resultados. Entonces, cuando yo tengo que evaluar las propuestas y en medio de eso aparece la propuesta de Dios, yo tengo que elegir si voy a vivir o no en el propósito de Él. ¿Me explico? El propósito de Dios para ti es una propuesta en cada rol. ¿Quiénes están casados? Levanten la mano. Hay una propuesta de Dios para tu matrimonio. Y hay una propuesta que no viene de Él y tú tienes que decidir qué vas a hacer con ello. ¿Quiénes tienen hijos? Levanten la mano. Hay una propuesta de Dios acerca de la educación de tus hijos según la etapa de su vida. Y hay una propuesta que viene de otras fuentes y tú tienes que decidir con cuál tú vas a sentirte cómodo viviendo. En términos honestos, nosotros tenemos muchas propuestas para cada rol de nuestra vida. Hay una manera en la que tú puedes aceptar el reto de Dios de ser un empresario y hay una gran cantidad de propuestas en el entorno que Dios dice: puedes elegirlas, pero no necesariamente yo voy a estar contigo. Puedes hacerlo. Por esa razón Dios nunca nos obliga a vivir su propósito, pero Él dice: este es mi plan. Esta es mi propuesta de vida para ti en cada rol, en cada área. Dios siempre tiene una propuesta. Y vale la pena preguntarnos, si Dios me está desafiando a vivir en su propósito y empieza con una decisión y luego estoy avanzando, no solamente me queda una decisión, sino que empiezo a avanzar y comienzo y tengo que hacer hasta terminar. La pregunta que quiero regalarte para que medites en ello es: ¿qué te ha propuesto Dios? ¿Qué te ha propuesto Dios en cada rol de tu vida? Empecemos como creyentes. ¿Eres el creyente que Dios quiere, que Dios anhela, o eres el creyente que tú decidiste ser? ¿Eres el esposo, la esposa que Dios quiere o quien tú elegiste ser? ¿Eres el padre o la madre que Dios quiere? O, no sé, aceptaste las propuestas del entorno.
¿Eres el miembro de esta comunidad que Dios te invitó a ser? ¿O eres, no sé, quien tú decidiste? Esa es parte de la realidad. En tu vocación eres todo lo que Dios te invitó a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha invitado a vivir en tu vocación? Eso es un gran reto. Y somos confrontados. Somos confrontados. Dios, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es tu propuesta? La que me estás presentando. Y yo tengo que decidir, porque empieza con decidir. Luego comienzas, y ya hablamos de eso, pero tenemos que hacerlo. Ahora, quiero que vayas conmigo a Segunda de Crónicas. Salomón, capítulo 4, mira lo que dice. Salomón también hizo un altar de bronce. Diga conmigo, él hizo. Ahora dile a tu vecino, él hizo. Dile, él hizo. Ahora mira los detalles de lo que hizo. Un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho, 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde. Ese tazón se llamaba el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido con parte del tazón. Él empieza a compartir detalles. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque él comenzó, Dios, me diste la tarea de construir un templo. En tu caso no necesariamente tiene que ser eso, pero me diste la tarea de construir un hogar. Me diste la tarea de construir una empresa. Me diste la tarea de construir el ministerio. Me diste tareas y yo acepté, yo decidí y ahora comencé. Comenzar muchas veces es muy motivante. ¿O a poco no recuerda el día de su boda? ¿Sí o no? La sonrisa para la foto salían normales, ¿sí? El primer día de clase, ¿sí recuerda? Cuando empezaste tu vida cristiana, ¿era o no era emocionante vivir tu fe? Querías hablarle de todo el mundo. Comenzar estimula, comenzar es desafiante, comenzar inspira, comenzar te energiza, comenzar algo. Cuando empezaste esa empresa, abriste ese negocio, comenzaste tu grupo. Comenzar de por sí genera un estímulo. Y Salomón comenzó la obra, pero ahora se metió en los detalles. Meterse en los detalles significa trabajar en cosas que muchas veces son rutinarias. El problema de la rutina es que no es tan emocionante. ¿O a poco lo es? Claro, la boda, feliz, tú sabes, comenzamos la fiesta, los regalos, la luna de miel y luego el día a día. ¿Me explico? Yo recuerdo cuando mi primera hija nació. ¿Quién recuerda el nacimiento de su primer hijo o primera hija? ¿Cierto, no? Qué lindo. Y la gente venía. ¡Ay, qué linda, qué lindo! Se parece a la mamá, al papá. Bueno, no sé. Ahí todo el mundo emocionado, traía su regalito. Y uno disfrutaba y uno sacaba pecho. Pero el tiempo pasa. Y ahora te toca hacer el trabajo sucio. Y digo sucio porque es literal, sucio. Te toca limpiar pañales, cambiar pañales. Te toca disciplinar, formar, ser persistente, ser coherente. Te toca ser disciplinado, te toca estar ahí. Y ahí es donde muchos tiran la toalla. Es ahí donde muchos tiran la toalla. Comenzar es emocionante. Terminar es emocionante porque cuando ya ves la meta frente a ti, no sé, tú dices, oh no, sí, vale la pena, me voy a esforzar un poco más. De alguna manera vas a sacar un nuevo aire y te esfuerzas y avanzas y realmente avanzas y logras. Entonces tú dices, comienzo y final, yo sé que voy a tener un estímulo. Pero en el medio es donde muchos caen. Ahora, quiero mostrarles algo. La palabra hizo que menciona aquí Crónicas, es esta palabra hebrea. ¿Me ayudas, por favor? La palabra hebrea asa.
Ahora, quiero que prestes atención. Esa palabra tiene una raíz primaria. Ahora pregunto, ¿qué significa que sea una raíz primaria? No sé, pastor. Bueno, si hay algo primario, seguramente hay algo secundario, ¿no? Entonces uno dice, asa tiene como raíz primaria hacer. Ahora, escúcheme. El diccionario Strong, que es un diccionario de los idiomas bíblicos, muy reconocido a nivel mundial, que ha tenido trayectoria de décadas, de siglos realmente de formación. Este diccionario dice que esta palabra hizo se refiere a hacer. Oh, profundo. Pero en un sentido más amplio. En el sentido de la aplicación, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Y no es broma, puede decir el diccionario, hizo es todo eso. Ahora, voy a mostrarte solamente para que empieces nada más. Esto es un sentido más amplio. Abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir. Ya me siento afligido con tanta lectura. Amontonar, amparar, andar, aprovechar. Oh no, Dios, esto es mucho. Eximir, fabricar, favorecer, formar, ganar, gastar, guardar. Y luego avanzo. Pensar, poner, portar, practicar, preparar, presentar, proceder, producir, proteger, realizar, rendir, reunir, sacrificar, seguir, señalar, servir, tejer, tener, terminar, tomar, trabajar, traer, tratar, usar. Pregunto, ¿suena cansado? Dígame, ¿eso no es cansado hacer las cosas? Claro que sí. Comenzar te estimula. ¿O a poco no recuerdas cuando empezaste tu camino en la fe? ¿Sí o no que era lindo venir a la iglesia, llegar temprano, cantar los cantos, hablar de tu fe con otros? Ser cristiano era emocionante al principio. Hace poco me senté a meditar. Yo conocí al Señor a mis 16 años. Hoy tengo 46. ¿Cuántos años tengo de caminar con el Señor? 30. Y le preguntaba a Dios, ¿cómo ha sido para no desmayar en medio de estos años de caminar? Este deseo de seguir enseñando tu palabra, este deseo de seguir viviendo. Los tiempos de adoración como los que acabamos de vivir son hermosos. Pero cuando recién los experimentas, tú dices, ¡oh, hermoso! ¡Qué bella la alabanza! Pero de repente cuando ya te vuelves rutinario, ya sé cómo funciona, y no se caes en un pozo. Ya no es tan emocionante. Entonces vengo, todo, tú sabes, analítico, todo, así, yo sé cómo funciona, 3 canciones movidas, una lenta, ya sé cómo es esto, y no te involucras. Pero cuando estás ahí, Dios, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede? Porque todo eso puede ser desgastante. Tú sabes, antes no me perdía ni un domingo, pero cuando tengo caminado con el Señor, pero cuando ya tengo mis meses o mis años en el Señor, ya me desconecto, tú sabes. Sí, tú sabes, Dios no me va a juzgar y es verdad, Dios no te va a juzgar, pero algo en ti empezó a morir, algo en ti dejó de hacer. Y lo mismo pasa en todos los escenarios de la vida. Tu matrimonio tal vez ya no es tan estimulante como antes. Tus hijos ya no son la alegría de antes, ahora son el dolor de cabeza. Y tú dices, ¡ay, Dios! ¿Sabes qué? He aprendido lo siguiente. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Tengo que aceptar que hay un proceso a través del cual muchas veces Dios está trabajando en cosas de mi vida que no están bien. Y Él dice, antes de darte las promesas, necesito trabajar tu carácter. Antes de darte el logro, necesito que hayas entrenado lo suficiente. Antes de que tú puedas celebrar la victoria, necesito que tú hayas visto esto, hayas formado esto. Jesús se haya formado en ti. Vivir y cumplir los planes de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo. Toma tiempo. Dios le dijo a David, quiero que seas rey. 17 años le tomó a David ser rey. Y luego dejó de hacer. Porque cuando los reyes salían a la guerra, él decidió quedarse, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Bajó la guardia. Hacer es desafiante.
Requiere un compromiso genuino de avanzar. Porque cuando todos aquellos que te visitaron, cuando fuiste padre por primera vez, no están contigo cuando tienes que decirle a tu hijo, a tu hija, lávate los dientes. No están contigo cuando tienes que esforzarte por poner el pan sobre la mesa. Porque es un proceso. Y la mayoría de los procesos, querramos o no, los tenemos que vivir en soledad. La mayoría de los procesos tenemos que vivir en soledad. Pero Dios dice, yo voy a proveer fuerza, sabiduría. Él se va a encargar de hacer que todas las cosas cooperen para tu bien. Comenzar es fácil. Pero en la zona intermedia es donde la gente muere. El pueblo de Israel, somos libres, vámonos de aquí, en serio. Me voy, ¿para qué? Ya no miro atrás, no vuelvo atrás. Mucha emoción. Y en el desierto murieron. Se quejaron. ¿Qué vaina esto? ¿Y por qué el pastor tiene que poner a las 9 de la madrugada el servicio? Cuando no era cristiano me iba bien y ahora que soy cristiano, qué vaina, no, qué problema. Cuenta la historia de un hombre que buscaba a Dios y a quien Dios lo llama y le dice, quiero que empujes esta piedra. Mira la imagen. Quiero que empujes esta piedra. El hombre responde, pero Dios, esta piedra es inmensa, es muy grande. Sin embargo, este hombre decide obedecer y empieza a empujar la piedra. Y el primer día, tratando de empujar la piedra, constantemente batallando, desafiando, se lastima las manos. Sus manos sangran. Y no sucede nada. No la mueve, pero la empuja. Y sangra en sus manos. Se acuesta llorando, frustrado, preguntándose si vale la pena hacerlo, intentarlo. A la mañana siguiente se levanta y tal vez ya no con la misma emoción, vuelve a empujar la piedra. Y ¿sabes? No se mueve, no logra nada. Y todo esto sucede día tras día, sin que siquiera se mueva un poquito esa piedra. Todo es en vano. Empujaba la piedra, pero no se movía. Después de un año, Dios vuelve a conversar con él de este tema. Y le dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue empujando la piedra? El hombre le contesta, mal pues. ¿Cómo quieres que me vaya? ¿Tú ves la piedra que me has pedido que empuje? Estuve empujándola día tras día durante un año y no se movió ni siquiera un centímetro, no, ni un poquito, Dios. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que yo quería que la movieras? Yo te dije que la empujaras, no que la movieras. Un poco desconcertado el hombre dice, ¿cómo? Mira tus brazos ahora. ¿Cómo están? Fuertes. Tu resistencia ya no es la de antes, la desarrollaste. Tu perseverancia, tu obediencia, tu fidelidad ha sido probada. El secreto no está en mover la piedra. El secreto está en empujarla. Hay cosas que Dios te está pidiendo y a lo mejor tú no la estás interpretando correctamente. Y uno necesita decir, Dios, ayúdame a entender y a no perder mi enfoque mientras hago lo que hago día tras día, aunque sea rutinario. Porque primer día de escuela, oh, qué lindo, vamos para la foto, tú sabes, el jardín es feliz. El otro momento más feliz es cuando se gradúa, wow, genial. Pero día tras día, despiértate, no te olvides, cumple tu responsabilidad, cumple tu tarea. Es desafiante.
Esa es en la zona intermedia donde la gente tira la toalla. Es en ese tramo central del proceso donde realmente estamos desafiados en nuestra fe, a no perder nuestra confianza, a creer que Dios tiene un propósito en medio de la batalla, a creer que Dios no nos ha abandonado, aunque estemos en la rutina. Aunque estemos en la rutina, aunque estemos en el día a día haciendo lo mismo y no pareciera que estuviera sucediendo algo. Hay que hacerlo. ¿Sabes? Algo que he aprendido, que me ha ayudado durante estos 30 años de caminar con el Señor, es que las rutinas saludables, porque todos tenemos rutinas, unas conscientes y otras inconscientes, pero todos tenemos rutinas. Son las rutinas saludables las que dan estructura y las que dan soporte cuando la motivación no alcanza. De ahí el por qué hablamos de disciplinas, de hábitos. Un discípulo por definición tiene disciplina. Hay muchos que desean ser creyentes y no discípulos, porque no quieren esas estructuras. No, es que para mí es bonito venir, sentarme, tú sabes, disfrutar la palabra, pero no me quiero involucrar porque disciplinarme, no, qué lío. O sea, yo meterme en un estudio, yo hacerme cargo de un grupo, yo involucrarme en un área de forma disciplinada, habitual. ¿Sabes qué? Son las estructuras las que te dan soporte, porque la motivación te dispara, pero no te sostiene siempre. Cuando estás motivado, nadie te dice ven a la iglesia. Yo he visto pues, no aquí, sino en otra iglesia donde también pastoreé, cómo los chicos venían motivados por las chicas, pues. Y cuando las chicas les decían no, se desmotivaban, pues. ¿Me explico? Pero son las disciplinas, las rutinas saludables, las que nos dan el soporte, la estructura que nos sostiene cuando la motivación ya no me alcanza. Es lo que está en medio. No dejo de congregarme, no dejo de orar, no dejo de estudiar, no dejo de servir, no dejo de adorar, no dejo de alabar, no dejo de testificar, no dejo de hacer lo que Dios me está invitando a hacer. Y algo que debo reconocer, y con esto quiero terminar, sea lo que sea que hagas, no lo hagas en tus fuerzas. Porque por muy fuerte que te sientas, tus fuerzas nunca serán suficientes. Sea lo que sea que hagas, hazlo desde el descanso. ¿Perdón? Hazlo desde el descanso. Hace 3 años me involucré en un proceso que se llama la transformación en el viñedo. Yo soy por naturaleza alguien orientado a la acción. No a la reflexión constante. O sea, yo disfruto mucho la reflexión, pero yo quiero avanzar. Y en el proceso, uno de los conceptos que cambió mi manera de pensar fue este: trabaja desde el descanso. Porque seamos honestos, ¿por qué anhelamos el fin de semana? Para descansar. ¿Y descansar de qué? Del cansancio que llevo de la semana. En la práctica, queremos que la noche llegue para irnos a dormir porque estamos cansados. Y esa es la propuesta del sistema, pero no es la propuesta de Dios. Dios dice, todo lo que hagas, hazlo desde el descanso. Entonces yo escuché eso y yo dije, perdóname, pero no entiendo. Yo descanso porque estoy cansado. Y Dios me dice, descansa para que vayas y trabajes. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. Y me llevan a la Biblia, porque ojo, soy pastor. Entonces, si me vas a dar una idea y me dices que Dios está en la idea, muéstrame en la Biblia para entender la idea, porque si no, yo no te la compro. Y abrimos la Biblia. Y me dice, ¿en qué día Dios crea al hombre? Y tú sabes, no, yo digo, esta es una pregunta cascarita. En el 6º. Ok. Y Dios le da una tarea, una lista de tareas. ¿Sí recuerda? Ponle nombre a cada animal, gobierna sobre la tierra, sojuzga sobre los animales,
Haz cultivar la tierra, multiplícate, hazla que sea productiva. Hay una lista de tareas. Todo lo que Dios le delega al hombre se vuelve desafiante. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, si yo hubiese sido Adán, yo hubiera dicho: ok, Señor, mañana me reporto en el trabajo a primera hora. Tú me dices 8 de la mañana, yo estoy 7:30. Bien chévere. Sexto día Dios lo crea y le delega todas sus responsabilidades. Séptimo día, primer día de vida de Adán. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Claro. Y todo lo que... Lo primero que Dios le dice a Adán es: descansa. Y sí, tienes todo esto por hacer, pero tu primer día de vida, descansa. Me vuelvo loco. Y Dios me empieza a hablar. ¿Sabes? La próxima crisis de tu hija, no vas a saber cómo enfrentarla. Y vas a venir a buscarme, porque vas a buscar en mí el consejo para enfrentar el problema. ¿Me explico? Entonces vas a buscarme como quien va a apagar tu fuego y tu incendio, porque no tienes las fuerzas para resolverlo. Qué diferente si me buscas y en mi presencia me escuchas y sales a la vida, y cuando enfrentas la crisis de tu hija no te toma por sorpresa. ¿Sabes por qué? Porque estuviste en mi presencia. No me buscas como el refugio simplemente. Me buscas como la prioridad que te da la sabiduría y la dirección. Eso empezó a cambiar muchas cosas. Un día estoy leyendo un libro de un pastor cuya iglesia tenía 700,000 personas en Corea. Ya falleció. Y él dice lo siguiente, y se me quedó grabado, y Dios me lo trajo a la memoria. Lo leí 15 años atrás y Dios me lo recordó. Este pastor decía en su libro: tengo tantas cosas que hacer que necesito pasar primero tiempo con Dios. Y él hablaba de cómo pasaba 5 horas en oración. 5 horas en oración, muy temprano en la madrugada, las primeras horas del día en oración. Y la lógica humana productiva dice: oye, tienes 700,000 personas que necesitan tu atención. Oye, ¿es en serio? Son 700,000 personas que necesitan dirección sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, que están lidiando con una enfermedad. Oye, atiéndelos. Atiéndelos. Muchos de ellos son empresarios, tienen que tomar decisiones. Son políticos que están tomando decisiones. Atiéndelos. Entonces lo más sensato es: ok, entonces agéndame primero, porque literalmente el presidente de Corea venía a su iglesia. Atiéndeme a las 8 de la mañana, agéndame con el presidente. A las 9 con el ministro. A las 10 con este empresario. Y empieza. ¿Sabes cómo va a terminar su día? Quemado. Y va a necesitar descansar de todo lo que hizo. Pero él la tenía clarita. Primero en Dios, en su secreto, en la intimidad, para luego ir y enfrentar. Si vas a hacer lo que Dios te pide hacer, hazlo desde el descanso. Desde el descanso. Por esa razón la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Si Dios es lo primero en tu vida cada día, Él te dará la sabiduría para enfrentar cada reto. Pero vivimos al revés. Vivimos el reto y busco a Dios. Ayúdame, Dios. Me siento agotado, afligido, desesperado. Me ahogo en este vaso con agua. Y Dios dice: ¿por qué estás haciéndolo al revés? Aceptaste la propuesta del sistema. El sistema te absorbe, te agobia. Pero mi propuesta es que descanses en mí, porque yo renuevo tus fuerzas. Esa crisis no te sorprende,
¿Por qué? Porque estuviste en el secreto del Señor. Amén. Amén.